Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y hoy vamos a continuar con el curso de Arduino. En el día de hoy vamos a aprender a utilizar las entradas digitales de Arduino. Cómo debemos conectar todas las entradas digitales, qué es lo que podemos hacer si estamos recibiendo más voltaje de los 5 voltios que acepta la tarjeta, cómo podemos hacer las conexiones en las entradas digitales. Vamos a ver todo paso a paso junto con los diagramas esquemáticos para que puedas entender cómo programar esas entradas digitales, y adicionalmente pues vamos a ver un código de implementación de ejemplo para que tú mismo puedas reproducirlo en tu casa. Si no has visto todos los videos de nuestro curso de Arduino, aquí te dejo un link con todos los videos que hemos visto hasta la fecha de Arduino. Todos los códigos que vamos a ver en este video los puedes descargar en la página controlautomaticoeducacion.com, que te dejo el link en la descripción del video. Y vamos a ver el video del día de hoy. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En esta entrada vamos a aprender a utilizar las entradas digitales de Arduino. Para eso vamos a tomar el mismo proyecto de la secuencia de luces que vimos en la entrada pasada y le vamos a adicionar dos pulsadores o dos botones para comenzar a interactuar con el mundo real. Entonces el Arduino va a recibir las órdenes de estos dos pulsadores para hacer la siguiente secuencia. Vemos que la secuencia de luces está andando de izquierda a derecha, entonces para eso vamos a aprender a utilizar las entradas digitales, donde si pulso el botón de la izquierda, la secuencia de luces se empieza a ir de derecha a izquierda, y si pulso el botón de la derecha, pues la secuencia de luces se va de izquierda a derecha. Entonces aquí vamos viendo cómo vamos a interactuar y utilizar las entradas digitales del Arduino. Bueno amigos, estamos entonces en la entrada de entradas digitales en Arduino en nuestra página de control automático educación. Inicialmente entonces aquí te estoy dando una introducción a cómo utilizar las entradas digitales en Arduino. Vamos a notar que estas entradas digitales pues vamos a continuar usando las nociones que habíamos visto en el video pasado sobre las salidas digitales. Entonces ya recordemos que una señal digital es una señal binaria que únicamente va a tener dos valores, que son 5 voltios o 0 voltios. Normalmente los 5 voltios para el caso del Arduino Uno, el Mega, incluso hay otros Arduinos, como ya lo comentábamos en el video pasado, como el Arduino Mini o Nano, que en lugar de usar 5 voltios pues es 3,3 voltios, porque esos Arduinos tienen la tensión de alimentación de 3,3 voltios. Entonces cuando tenemos 5 voltios o 3,3 voltios, vamos a decir que tenemos un verdadero, o que tenemos un uno lógico, o simplemente que tenemos un estado high o un estado alto. Y cuando tenemos 0 voltios pues decimos que tenemos un falso, tenemos un 0 lógico, o simplemente que tenemos un estado low. Entonces cuando nuestro Arduino va a recibir este tipo de señales en sus entradas digitales, él va a interpretar si aquella entrada es 0 o si aquella entrada es 5 voltios. Es decir, va a interpretar si es un 0 lógico o un 1 lógico. Pero para poder interpretar eso, el Arduino se vale de un umbral de voltaje. Quiere decir que, por ejemplo, el umbral de voltaje en Arduino es aproximadamente 2,5 voltios. Quiere decir que si a la entrada digital del Arduino le entra un voltaje por encima del 2,5 voltios y hemos configurado aquel pin como si fuera una entrada digital, entonces el Arduino lo va a considerar como si fuera un 1 lógico o un estado alto. Si el voltaje que le entra al pin está por debajo de los 2,5 voltios, entonces el Arduino lo va a interpretar como fuera un 0 voltios o un falso. Ahora veamos cómo vamos a realizar las conexiones en las entradas digitales del Arduino. Algo muy importante en nuestras placas de Arduino es que las entradas digitales, ellas solo pueden recibir 5 voltios. O en el caso de que tengamos un Arduino Mini o un Arduino Nano, en las entradas digitales solo podemos recibir 3,3 voltios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si le inyectamos un voltaje superior, por ejemplo si le inyectamos un voltaje de 12 voltios, que es
un voltaje típico en la industria, entonces indudablemente vamos a quemar nuestro Arduino. Entonces mucho cuidado con eso, de asegurarnos de que realmente a las entradas digitales le llegue el voltaje adecuado a nuestro componente. Entonces aquí te dejo esa nota que tenemos que tener mucho cuidado si la alimentación que le está entrando es de 5 o de 3,3 voltios. Si por alguna razón estamos recibiendo algún voltaje superior a los 5 voltios, pues debemos encontrar la forma de hacer un circuito con el objetivo de reducir aquel voltaje. Una de las formas más comunes y simples de hacerlas es hacer un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje, como lo vemos aquí en la imagen, se compone simplemente de dos resistencias. Y aquí donde dice Vin, o sea, voltaje de entrada, vamos a suponer que son los 12 voltios que me está entregando algún sensor o algún relé en la industria. Entonces va a pasar por este divisor de voltaje, que son estas dos resistencias, y aquí al medio de las dos resistencias vamos a tomar nuestra señal, nuestro Vout o voltaje de salida, que este voltaje de salida entonces lo conectaremos a las terminales de nuestro Arduino. Con este divisor de voltaje conseguimos reducir los 12 voltios a la entrada y bajarlos a 5 voltios o a 3,3 voltios. Claro que ese voltaje va a depender del valor de las resistencias que coloquemos aquí en R1 y en R2. Entonces este voltaje de salida pues viene expresado simplemente por esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, donde nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que está llegando aquí, que multiplica a la resistencia 2 dividido la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Entonces, como ejemplo, supongamos que en nuestro voltaje de entrada estamos recibiendo 12 voltios, que tenemos que bajarlo a estar cerca al umbral, por encima de 2,5, para que el Arduino detecte el alto en las entradas digitales. Entonces, como tenemos dos resistencias, R1 y R2, nosotros vamos a suponer una de las dos resistencias. Entonces ustedes colocan el valor que quieran. Yo en este caso voy a decir que voy a suponer a R1, la resistencia 1, como si fuera de 10 kilo ohmios. Entonces, si yo supongo que esa R1 es de 10 kilo ohmios, tengo que calcular cuál es la resistencia 2. Entonces, como aquí tengo la fórmula, si ustedes despejan R2 de esta ecuación, pues van a llegar a esta ecuación aquí ya despejada. Entonces simplemente sustituimos los valores. Tenemos que R1 es 10K, el voltaje de salida es el voltaje que nosotros decíamos, 5 voltios, dividido 12 voltios menos 5 voltios. Con eso entonces nos dice que R2, para que tengamos un voltaje de salida, tiene que ser de 7,14 para obtener aquí 5 voltios en el voltaje de salida. Perfecto. Entonces yo ya sé que tengo que colocar una R1 de 10 y una R2 de 7,14 kilo ohmios. El problema es que la resistencia de 7,14 kilo ohmios pues no es una resistencia comercial. En el caso, entonces yo debo seleccionar una resistencia próxima, y como en el caso es la resistencia 2, entonces debe ser una resistencia menor a 7,14, porque si la escojo mayor pues mi voltaje va a aumentarse. Entonces la resistencia menor, que es comercial, que yo puedo encontrar, es la resistencia de 6,8 kilo ohmios. Entonces, si sustituimos los valores aquí en la fórmula inicial de nuestro divisor de voltaje, vamos a ver que a la salida de ese divisor de voltaje vamos a tener 4,85 voltios. Ahora vámonos a la programación, que es a lo que nos interesa. Muy bien, una vez esto haya quedado muy claro, vamos entonces a ver cuáles son los códigos de programación que debemos utilizar para programar nuestro Arduino. Vas a ver que es muy similar a lo que vimos en el video pasado de las salidas digitales. Si no has visto ese video de las salidas digitales, aquí te dejo un link con ese video, que vas a ver que es exactamente muy parecido a lo que vamos a comenzar a ver. Para configurar entonces las entradas digitales en Arduino, pues primero la configuración, como todo, siempre se debe hacer dentro del Void Setup, y vamos a seguir utilizando la función que se conoce como Pin Mode. Pin Mode, que es la función que vamos a usar, y entre paréntesis pues colocamos el pin digital, cualquiera de los que tengamos en nuestro Arduino, coma, y simplemente le decimos input. Le estamos diciendo entonces que ese pin digital lo queremos como entrada. Ejemplo,
Supongamos que tenemos el pin número 3 del Arduino y ese pin 3 lo queremos configurar como una entrada. Entonces utilizamos el pin mode dentro del voice setup de la siguiente forma. Estamos aquí dentro del voice setup, perfecto, y utilizamos pin mode y entre paréntesis pues colocamos el pin que queremos que sea digital, en este caso será el 3, pin 3, coma, input. Entonces simplemente estamos configurando el pin 3 como entrada digital. Al igual que lo habíamos visto en las salidas digitales, hay varias formas de hacer esta configuración. Otra forma de programar la entrada digital en Arduino es simplemente bautizar aquel pin, o sea, ponerle un nombre al pin. En este caso vamos a ponerle un nombre al pin 3 y vamos a configurarlo. Entonces, para eso, antes del voice setup, pues donde vienen las declaraciones, creamos una variable del tipo byte. Aquí vamos a colocar el nombre. Ese nombre es el que ustedes quieran, el que ustedes puedan inventarse. No sé, en este caso yo dije terminal-3 igual a 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy bautizando ese pin número 3 y le estoy poniendo este nombre. Vea, usted se va a llamar terminal-3. Y ahí sí, dentro del voice setup, llamo la función pin mode. Y en lugar de llamar 3, pues lo llamo por su nombre. Le digo pin-3, input. Entonces es exactamente lo mismo. Estoy configurando el pin 3 como una entrada digital. Perfecto. Una vez hemos configurado nuestras entradas digitales, es hora de realizar la lectura de las entradas digitales en Arduino. La lectura entonces de las entradas digitales las vamos a hacer en la función que se llama void loop o en el ciclo infinito. Para eso hay varias formas también de realizar esta lectura. Veamos la primera. La primera pues simplemente consiste en crear una variable. En este caso pues yo creo una variable del tipo byte y la llamé como valor y la inicialicé con un valor de 0. En esta variable entonces yo quiero almacenar el resultado de la lectura de aquella entrada digital. Aquí simplemente pues declaré el nombre del pin, como ya lo hemos visto, llamamos al pin como terminal-3, el pin 3, y dentro del void loop miremos que es el ciclo repetitivo loop. Entonces simplemente voy a colocar la variable que acabé de crear aquí, valor, coloco valor y a eso le voy a guardar, le doy asignar o igual. Vamos a utilizar esta función que se llama digital read o lectura digital. Con eso es que vamos a leer las entradas digitales del Arduino. Entonces yo le estoy diciendo digital read entre paréntesis terminal 3. Le estoy diciendo léame el terminal 3 o léame el pin 3 y el resultado me hace el favor y me lo guarda en esta variable valor. Como esto es una función binaria, entonces si él lee aquí 5 voltios en el terminal 3, pues aquí en valor él va a guardar un 1 lógico. Y si él lee 0 voltios, pues él aquí en valor va a guardar 0 o un 0 lógico. Algo importante, como regla general, en el Arduino, todos los pines digitales del Arduino vienen configurados por defecto como entradas. Sin embargo, es una buena práctica nosotros siempre configurar los pines del Arduino cada que hagamos un programa. Pongamos que tenemos nuestro Arduino, que aquí tenemos 5 voltios y hay un pulsador. Entonces el pulsador está conectado en este caso al pin número 7. Entonces si se presiona el pin número 7, pues el Arduino debe hacer alguna tarea, y si no se presiona, pues debe hacer alguna otra tarea. Entonces podemos utilizar el digital read dentro de el if o del condicional. Entonces es así. Vamos a decir if, estamos preguntando qué pasa si, y entre paréntesis colocamos la función, o sea que estamos utilizando la función anidada dentro del if. Si digital read entre paréntesis 7, entonces está leyendo, lea el pin 7 y el resultado de esa lectura métalo dentro de este if, colóquelo dentro de este if. Entonces supongamos que el pulsador fue presionado. Si el pulsador fue presionado, como ya lo dijimos, el digital read 7 pues me va a entregar un 1 lógico. Entonces si 1 lógico, entonces va a ser verdadero, y entonces el programa va a hacer todo lo que esté dentro de estas llaves. Aquí dentro de las llaves vamos a colocar, no sé, prender un LED, vaya a activar un motor, haga lo que quiera, porque se activó aquel pulsador. Si el digital read lee que es 0, quiere decir que el pulsador no fue presionado. Entonces
aquí va a mostrar un 0 y él no va a entrar aquí. Entonces él entra al if, pregunta, ¿el pulsador fue presionado o no? Entonces él salta y continúa haciendo otras cosas, pero no va a hacer lo que está aquí dentro porque el pulsador no fue presionado. Sin embargo, nosotros también podríamos invertir aquí esa lógica. Simplemente si nosotros colocamos aquí al comienzo de la función digital read, colocamos este signo de admiración, estamos negando aquella sentencia. Es decir, que si se presiona el pulsador, ya sabemos que este digital read me va a entregar un 1 lógico, pero al tener esta sentencia de signo de admiración al frente, entonces se va a invertir. Entonces 1 lógico pasa a ser 0 lógico, o sea, se va a negar. Entonces él no va a entrar aquí a este if cuando el pulsador esté presionado. Por el contrario, si el pulsador no está presionado, aquí vamos a tener en el digital read 0 lógico. Pero como está negado por este signo de admiración, entonces va a ser un 1 y entonces va a entrar a esta sentencia if. Entonces solo cuando tenemos la negación va a entrar a esta sentencia if cuando el pulsador no esté presionado. Vamos entonces a ver nuestro ejemplo de entradas digitales. Como al comienzo del video ya vimos qué es lo que queríamos hacer, entonces aquí está el esquemático de lo que vamos a hacer. Simplemente al diagrama de las luces que habíamos hecho en la entrada pasada vamos a adicionarle estos dos pulsadores. Los dos pulsadores entonces irán conectados al pin número 10 y al pin número 11. Y adicionalmente pues tenemos que colocar estas resistencias de pull down a los pulsadores para que el Arduino pueda detectar si el pulsador si el pulsador me entrega un 1 lógico o si me entrega un 0 lógico, así como lo vemos en el esquemático aquí. Vemos que si el pulsador no está presionado en la entrada del Arduino, pues va a ir a este 0 lógico. Siempre entonces el Arduino solo está viendo esta tierra, este 0 lógico a través de esta resistencia. Entonces el Arduino sabe, listo, ahí no está entrando voltajes, esto es un 0 lógico, entonces va a hacer lo que tenga que hacer. Y vemos que si este pulsador se presiona, cuando el pulsador se presiona, entonces el voltaje, en este caso 5 voltios, va a pasar por el pulsador. Él viene a este punto y va a mirar, bueno, aquí hay una resistencia de 10K. A la corriente le da mucha pereza irse por donde hay resistencia, entonces la corriente no se va a venir por acá, sino que se va a ir directo para el Arduino. Y entonces el Arduino va a detectar, ah no, aquí ya llegaron 5 voltios, entonces vamos a hacer tal otra cosa. Tenemos aquí el pulsador por la parte de abajo. La idea es que la línea quede de forma vertical de esta manera.